también aprovecho de agradecer la invitación a este foro. Me han pedido conversar acerca de la transformación de los procesos de compra y dado el tiempo, digamos, yo creo que es un desafío no menor el poder sintetizar un tema tan interesante en 15 minutos. Voy a centrarme en 3 mensajes centrales, en 3 ideas que yo creo que son interesantes y que de alguna manera cubren lo que es la experiencia nuestra trabajando con distintas compañías en optimizar las relaciones de negocio entre empresas y proveedores. La primera idea tiene que ver con el estado del abastecimiento y con la transformación que está viviendo el abastecimiento. Y en ese sentido, si uno hace una mirada hacia atrás, no sé, 10 años hacia atrás, lo que podemos constatar es que ha habido un cambio interesante en el abastecimiento. Hay conceptos que se han venido instalando en los últimos años que en promedio hoy día presentan un avance significativo respecto a lo que era unos años atrás. Pueden haber distintos niveles de madurez en las organizaciones, algunas más avanzadas, otras a lo mejor menos, pero conceptos como la gestión de categorías, como la mirada estratégica del abastecimiento, como la cadena de suministro global o el mismo concepto del e-procurement, son temas que están mucho más hoy día instalados de lo que estaban hace 10 años atrás. La pregunta entonces es, ¿cómo esto va hacia adelante? ¿Qué se puede esperar respecto al abastecimiento y al rol de quienes estamos vinculados a tomar decisiones y hacer gestión de abastecimiento en los próximos años? Y yo creo que es interesante mirar esa perspectiva desde lo que otras áreas en las empresas piensan respecto al abastecimiento. Aquí hay una información tomada de entrevistas a los ejecutivos máximos de las compañías, a los CEO y a los ejecutivos financieros, los CFO, respecto a dónde ven el foco de abastecimiento, qué es lo que ellos requieren que abastecimiento juegue. Y claramente aparecen los ahorros como un elemento central, pero también aparecen otras dimensiones muy interesantes, digamos, vinculadas al manejo del riesgo, vinculadas a la relación con proveedores y al desarrollo de esos proveedores, a la generación de nuevos negocios, al manejo también del capital de trabajo. La mirada es mucho más integral hoy día de la que era hace un tiempo atrás. En ese marco, nosotros hemos desarrollado en la compañía en que trabajo, en Ariba, un análisis en que hemos invitado a distintos ejecutivos de abastecimiento de compañías muy variadas a un espacio de debate permanente respecto hacia dónde va el abastecimiento. ¿Cuál es la expectativa del desarrollo del abastecimiento pensando en el 2020? Este es un foro abierto, ustedes pueden ingresar ahí y mirar un poco las digamos, opiniones, pero lo interesante es cómo los ejecutivos ven la transformación que estamos viviendo en el abastecimiento en estos años y que tiene que ver con lo que hablábamos en la lámina anterior, una dimensión mucho más compleja, mucho más interesante, si uno la quiere ver desde el punto de vista del desafío. De partida hay un concepto en que claramente abastecimiento se le mantiene en su responsabilidad vinculada a los ahorros, la eficiencia, el control, el proceso auditable, pero también se le pide ir más allá en lo que podríamos llamar generar más valor para la compañía o para las organizaciones. Cómo el abastecimiento de alguna manera se transforma en un actor estratégico que hace la diferencia cuando uno enfrenta nuevos escenarios de negocio. ¿En qué áreas puede ser esa dimensión nueva de abastecimiento relevante? En áreas muy distintas a las tradicionales. Con esto no quiero decir que esas áreas tradicionales dejan de ser relevantes. Siguen siéndolo, es la base, pero sobre eso hay que construir un poco más. ¿Cómo abastecimiento puede ayudar a innovar en un negocio? ¿Cómo puede ayudar a la expansión de mercados o a nuevas dimensiones de compliance? Que cubra, por ejemplo, aspectos en los que hoy día la sociedad es mucho más exigente, como el tema ambiental, laboral, la responsabilidad social. Hoy día el gestionar una cadena de abastecimiento requiere esa mirada multidimensional y los procesos con los cuales tenemos que hacer funcionar el abastecimiento requieren de esa mirada. Cuando hablamos de innovar, y hay ejemplos bien interesantes, digamos, que son bastante conocidos, como el caso de Tata cuando desarrolla su automóvil de $2.500, básicamente ese es un desafío de cadena de suministro, en que la clave de hacer viable esa promesa al mercado era construir una base de proveedores que pudiera realmente hacer el delivery a los niveles a los que la compañía pretendía llegar. Entonces, aquí hay un desafío interesante,
pero que también nos plantea una mirada de abastecimiento distinta en las compañías, que ya no está en una mirada reactiva de cómo adjudicamos la licitación, a quién le contratamos el suministro de servicios o el suministro de bienes, sino que es una mirada que tiene que partir antes en la cadena de valor de la compañía, en el modelo de operaciones, y que de alguna manera, mientras antes parte, más valor puede aportar. Porque la conversación no es respecto a cómo voy a adjudicar la licitación, sino que cómo voy a formular el modelo de operación en el cual podemos desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio. Y eso también es plenamente válido en el contexto de una organización sin fines de lucro y, por supuesto, del Estado. Ahora, eso implica también una involucración más temprana del proveedor, porque en la medida que ese enfoque involucra abastecimiento antes, necesitamos que desde las compañías proveedoras provengan las ideas, las iniciativas, las opciones con las cuales podemos enfrentar un nuevo desafío. Entonces, en resumen, la primera idea es un abastecimiento mucho más exigente, mucho más integral, mucho más vinculado al negocio. Pero también, si lo queremos mirar desde el punto de vista de la responsabilidad que cae sobre el abastecimiento, una mirada mucho más integral de todo lo que le pasa a la compañía, con la volatilidad de los mercados, con la cadena global, con los cambios de los modelos de negocio, los cambios regulatorios que son cada día más exigentes y que obviamente hacen que el desafío de hacer abastecimiento sea mucho más complejo y la demanda sobre los que estamos en esa área sea más compleja. Esa es la primera idea. La segunda tiene que ver con la tecnología. Y hemos hablado bastante de tecnología, muy interesante en las presentaciones que hemos escuchado acá. Y claramente, si uno mira abastecimiento en los últimos 10 años, puede constatar de que la tecnología ha jugado un papel importante. O sea, ¿qué duda puede caber de eso, cierto? Tenemos la cantidad de proveedores conectados, tenemos la capacidad de hacer transacciones electrónicas, de mirar grandes volúmenes de datos, de colocar información disponible. Ahora, esa mirada de cuánto hemos cambiado, uno la podría contrastar con una vara un poco más exigente. Y permítanme con un par de imágenes hacer esa comparación. Esto que está aquí es la Plaza San Pedro el día que asumió Benedicto XVI, el 2005. Acá, la misma imagen cuando asumió el actual Papa Francisco. Es una gráfica, pero que representa lo que pasó en esos 8 años. Lo que pasó con la sociedad, con la difusión de la tecnología. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, la velocidad que ha cambiado el abastecimiento, o más bien, las tecnologías en abastecimiento, ¿es compatible con esto? O mirado de otra manera, ¿le hemos sacado provecho a ese cambio en el abastecimiento? Y ahí yo creo que, por lo menos, la conclusión es un poco menos clara. Probablemente hay más que hacer, o hay más potencial que capturar de esta transformación. No estamos hoy día en el mundo en el cual nuestro abastecimiento pueda ser completamente móvil, completamente gráfico, completamente interactivo, como a lo mejor es muchas de las cosas que hacemos en la vida diaria. El mismo comercio electrónico B2C al consumidor, que es mucho más hoy día interactivo y cercano a cómo la gente se mueve con la tecnología de lo que son nuestros sistemas de abastecimiento. Y la clave, a mi modo de ver, en eso tiene que ver con el tema de integración, de los procesos en todo el ciclo de abastecimiento. Yo creo que ha habido un avance interesante en estos años en la integración de los procesos con otras funciones dentro de las organizaciones, la función financiera, los inventarios, el control legal, ¿cierto? El manejo de contratos, pero todavía nos falta para una integración completa hacia el proveedor. Es cierto que tenemos portales, es cierto que hay transacciones, es cierto que hay registro de proveedores, todo eso está muy bien, pero la pregunta es, ¿hemos logrado un ciclo de negocio end-to-end, de punta a punta, completamente digital? ¿Hemos logrado una colaboración completa con los proveedores para que el ciclo de negocio de ese abastecimiento capture todos los beneficios que puede capturar? Y ahí es donde en lo personal yo creo que todavía queda por hacer. Queda en el fondo construir los puentes entre los procesos, digamos, que permitan ir conectando estas islas y nos permitan conversar más fluidamente con los proveedores.
Nosotros lo graficamos esto en una imagen que está en esta figura, que en el fondo tiene que ver con que aún las compañías en su interacción de negocio son un poco islas. Y si bien hemos construido algunos puentes para que transite información, no hemos logrado un flujo completo del proceso en todo lo que es el ciclo de abastecimiento. Y eso es quizás el gran desafío pendiente y la gran oportunidad de eliminar, digamos, labores duplicadas, datos redundantes, ¿cierto? Papel, tiempo y muchos errores en el proceso. Y con eso introduzco la tercera idea que quería contarles, el concepto de las redes de negocio, que en el fondo es llevar todo lo que desde el mundo de las redes sociales y del mundo del consumidor digital hoy día, uno puede aprovechar para las relaciones de negocio entre empresas o entre gobierno y empresas. Y básicamente, si uno lo tuviera que hacer, digamos, simplificado como idea, lo que a lo mejor hace LinkedIn en las redes profesionales, digamos, y de personas, o lo que hace Amazon en el comercio B2C. Y detrás de eso, todas las relaciones de negocio entre los proveedores. O sea, la capacidad de que el ciclo de negocio fluya digitalmente entre los compradores y los proveedores. ¿Ya? No solamente en algunas interacciones que nos interesa controlar y donde se ha hecho un avance importante, sino todo el ciclo. Que el ambiente natural en que nos desenvolvemos para hacer negocio sea un ambiente conectado digitalmente. Una red de negocio, en el fondo, que permita que podamos manejar toda esa interacción entre las distintas organizaciones que hacen transacciones y hacen negocios. Ese es de alguna manera el foco en el que yo creo que se está moviendo hoy día, digamos, el abastecimiento, y que tiene mucho que ver con lo que ya conversamos en las primeras láminas. Ahora, eso también toca un punto muy importante que tiene que ver con que el tipo de gasto, el tipo de control que hacemos, y es muy interesante lo que explicaba Isabel en la presentación anterior, cubre no solamente lo tradicional de bienes y servicios, sino que también se incorpora en otro tipo de contrataciones, en otro tipo de gastos de las organizaciones, que es capaz de controlar, por ejemplo, los aspectos de inversión, que es capaz de administrar los contratos que tienen fuerza laboral externalizada, y en donde la relación no basta con que yo sea capaz de controlar la orden de compra o la factura, sino que quiero es realmente una colaboración entre ese proveedor de servicios de outsourcing y el contratante, que permita que todo el flujo de información realmente se apalanque mucho mejor en la tecnología. De alguna manera, lo que uno ve en los distintos estudios, y aquí hay algunos datos, refleja que las compañías que han invertido y desarrollado más en ese concepto de colaboración empresarial, más allá de la simple transacción, han visto beneficios interesantes. Y adicionalmente, de alguna manera esto nos acerca al concepto inicial, que es un abastecimiento más estratégico en las organizaciones. Tenemos una cantidad de información importante disponible y lo que nos falta es conectarla. Conectarla de modo de que podamos hacer que el abastecimiento sea capaz de interpretar tendencias, mirar de alguna manera a partir de los datos propios y a los datos de terceros que están disponibles en forma abierta, ¿cierto? ¿Cuáles son las tendencias de cambio que mueven los negocios? Entonces, la idea central es cómo uno puede, de alguna manera, jugar ese papel que está en la primera idea que les mencionaba, cómo hacer abastecimiento más estratégico, en función de las capacidades que hoy día la tecnología dan para hacer, por ejemplo, una gestión mucho más conectada en todo el proceso de negocio. Una capacidad de darle mucho más inteligencia a los datos, a partir de entender cómo funciona el proceso de negocio. Y a partir de eso, ser mucho más capaz de predecir, mucho más capaz de proponer en forma proactiva, que solamente administrar reactivamente el proceso. Yo creo que en ese sentido, más allá de que hoy día podemos ver el vaso no completamente lleno, la perspectiva hacia adelante es interesante. Estos cambios, siendo optimista, y lo soy definitivamente, deberían ocurrir en los próximos años y es interesante estar haciendo gestión de abastecimiento con estos cambios ocurriendo. Muchas gracias.